mujer y el sacerdocio. Definamos el sacerdocio. Joseph F. Smith lo define de esta manera. Es el poder de Dios delegado al hombre mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana. Yo me acuerdo cuando era un jovencito, tenía un hermano, Arturo Hilario, que recién falleció. Él me enseñaba y me decía, Salvador, ¿te acuerdas qué es el sacerdocio? Y yo era un jovencito, ¿no? 12, 13, 14 años. Y las primeras veces era como que, y me lo decía, y me lo decía, y me lo decía, y me lo reiteraba, hasta que se me grabó. Y decía, es el poder dado al hombre, es el poder que Dios le da al hombre, a fin de que el hombre pueda actuar en su representación para llevar a cabo la salvación de los hijos de Dios. Entonces, si te fijas, el Joseph F. Smith básicamente está diciendo esto, ¿no? Básicamente que está diciendo que esta autoridad que es, bueno, es un poder, es un poder que se le da al hombre. Y este poder tiene un propósito, llevar a cabo la salvación de la familia humana o de los hijos de Dios. Ahora, distingamos, y esto lo vimos hace unas pocas semanas, pero vale la pena reiterar, distinguirlo de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio, pues justamente es esta facultad que tienen ciertos líderes de la iglesia para dirigir, para controlar y para gobernar el uso de este sacerdocio. Entonces, mientras que la autoridad del sacerdocio esencialmente se le otorga a todo hombre digno dentro del reino de Dios, las llaves del sacerdocio solamente las poseen temporalmente aquellos líderes que son llamados, y a través de estas llaves se dirige, se controla y se gobierna esta autoridad del sacerdocio. Así que, por ejemplo, alguien que pensemos en la ordenanza de la Santa Cena, ¿por qué no podemos bendecir la Santa Cena en nuestros hogares? Si yo tengo el sacerdocio, es más, mi hijo es un presbítero y tiene la autoridad, y tengo un hijo que es diácono y él puede repartir, y mi sobrino que es un maestro puede preparar la Santa Cena. Todos tienen la autoridad, ¿cierto? Cierto. ¿Tienen llaves? No tienen llaves. De manera que para que esta ordenanza se pueda administrar en los hogares santos de los últimos días, lo que se requiere es la autorización del obispo, quien posee las llaves dentro de la unidad o del barrio o de la rama, en este caso el presidente rama, para administrar la ordenanza. Y lo mismo sería con cada una de las ordenanzas. Se requiere las llaves de aquel que ha sido llamado para dirigir, controlar y gobernar la iglesia. Todo esto lo vamos a relacionar con la mujer, porque la pregunta es, bueno, yo entiendo conceptualmente qué es el sacerdocio, es más, yo he visto su influencia en mi vida. Yo sé que se requieren llaves para administrar el sacerdocio, porque para dirigir, controlar y gobernar la iglesia se requieren llaves. Entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con la mujer? ¿Cómo se aplica con la mujer? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Queremos llegar a cómo se aplica en la mujer. Y vamos otra vez al discurso del presidente Oaks y vean lo que dice. Dice, el que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Ándale, agárrate de esta, hermana Maullón. Fíjate lo que dice. El que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana para que realice ciertas cosas en la iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación, tal como la obra que efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor. Y vean este punto, ¿no? O sea, si tú estás investida y has entrado al templo, habrás de darte cuenta que las mujeres ofician e imponen las manos dentro del templo.
¿Cómo es eso posible si no tienen la autoridad del sacerdocio? Bueno, ¿es eso posible? Porque vean, de acuerdo con lo que dice Joseph F. Smith, dice, se da autoridad incluso a una hermana para que realice ciertas cosas en la iglesia. Y estas son válidas para nuestra salvación y son indispensables para nuestra salvación, lo que incluye las ordenanzas del templo. Y continúa diciendo, dice, se les da autoridad para llevar a cabo cosas grandes y maravillosas que son sagradas para el Señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio. Entonces, aquí podemos ver, queridos hermanos, si bien a la mujer no se le imponen las manos para conferirle el sacerdocio y ordenarla a un oficio del sacerdocio, sea desde un diácono, maestros, presbíteros, obispo, son los oficios del sacerdocio arónico, los oficios del sacerdocio Melquisedec, elder, sumo sacerdote, patriarca, profeta y apóstol. 70, se me estaba pasando, elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol. Son los 5 oficios del sacerdocio Melquisedec. A la mujer no se le ordena a ninguno de estos oficios y no se le confiere la autoridad del sacerdocio per se, pero sí se les confiere cierta autoridad, sí se les confiere esa autoridad para llevar a cabo ciertas cosas y ordenanzas del sacerdocio, inclusive, ¿no? Miren, voy a continuar citando el discurso mismo. Y ahorita vamos a profundizar todavía más en ello. Dice, las mujeres, dice, a las mujeres que se les da autoridad, dice, ellas pueden hablar con autoridad porque el Señor les ha conferido autoridad. También dijo que la sociedad de socorro se le ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas. La obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina. La obra de la iglesia que efectúan las mujeres o los hombres, ya sea en el templo, en el barrio o en las ramas, se llevan a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio. ¿Te acuerdas que ahorita hicimos el distingo? Entonces, por ejemplo, si tú eres una presidenta de la sociedad de socorro o una consejera o trabajas en cualquier organización auxiliar primaria, mujeres jóvenes, sociedad de socorro, posees autoridad para actuar dentro del margen de tu llamamiento. Y en esa medida, esa autoridad proviene del sacerdocio mismo. Incluso como maestra de escuela dominical, como maestro de la primaria, tú actúas con esta autoridad bajo las llaves de aquel que ha sido llamado. ¿Quién es el que ha sido llamado? Doctrinalmente también se le conoce como el ungido del Señor en ese momento. El que posee las llaves. ¿Qué son las llaves? Es el poder para dirigir, controlar y administrar el sacerdocio. Entonces, cuando un obispo te aparta para servir como consejera de la primaria o como maestra de la sociedad de socorro, de suyo te está confiriendo esa autoridad para que tú puedas hablar en el nombre de Dios. Presidente Oaks, la sociedad de socorro no es solo una clase, no, sácate eso de la mente. La sociedad de socorro es una organización a la que perteneces, una dependencia divinamente establecida del sacerdocio. Y esto nos remonta a la época en que valdría la pena mucho hacer un programa acerca de esto. Cuando José Smith organiza la Sociedad de Socorro, dijo literalmente, ¿no? Y más o menos lo parafraseo porque lo digo de memoria. Dice, el sacerdocio, cuando va la hermana Sarah Kimball y la otra hermana, que ahora mismo fue Eliza Snow, me parece, fueron con José y le hablan acerca de organizar una, valga la expresión redundante, una organización, crear una organización de mujeres que su propósito era simplemente ayudar,
porque vieron necesidades para los hombres que estaban sirviendo en la construcción del templo de Nabú. Entonces dice José, yo les voy a dar algo mucho mejor que eso. No crearon una organización de beneficencia, crearon una dependencia del sacerdocio. Entonces dice José, el sacerdocio, la organización del sacerdocio en la iglesia, no había estado completa, sino hasta ahora que se está creando esta organización, la Sociedad de Socorro, como una dependencia del sacerdocio. Entonces dice el presidente Oaks, y aquí lo cito, dice, no estamos acostumbrados a hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia. Pero, qué otra autoridad puede ser? Qué pregunta, ¿verdad? Y él responde, cuando a una mujer joven o mayor se le aparta para predicar el evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra de una organización de la iglesia bajo la dirección de quien posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posee las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad del sacerdocio al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. Y ojo con esto que viene enseguida. Vean, quien quiera que ejerza la autoridad del sacerdocio se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Y de esa manera, cuando actuamos dentro de la autoridad del sacerdocio, como mujer, en un llamamiento que estoy desempeñando, debo gobernar mis acciones de acuerdo con los principios de rectitud que atañen al sacerdocio. La rectitud, la virtud, la humildad, la paciencia, la fe.